Hoy estamos aquí en Dine and Wine con mucho gusto, sentado y platicando con Fernando Dvorak y sobre un tema muy particular y muy reciente, que es el tema de Colombia y su paz. Fer, tú has seguido de cerca este proceso. Pensábamos hace unas semanas que ya estaba todo firmado, hecho, se hizo gran fiesta, a nivel global se celebró y finalmente la población colombiana, a la que se le pidió la ratificación de todo este proyecto que había impulsado el presidente Juan Manuel Santos, la echa para abajo. Pues platícanos un poco, Fer, ¿cómo lo has visto ya en una retrospectiva sobre la actualidad en Colombia? ¿Por qué la población lo echó para abajo? ¿Cuál es tu sentir? Quiero poner antes que nada dos puntos a la mesa. Uno, todo el debate sobre la democracia participativa o la democracia directa es un tema políticamente correcto. A todo mundo le gusta hablar de que vamos a abrir la participación a la ciudadanía, pero todo el mundo lo defiende hasta que las decisiones van en contra de lo que los propios proponentes dicen. Ya es cuando comienzan a decir que el pueblo es ignorante, que hay una manipulación política, que triunfó la demagogia. En ese sentido, introduzco la segunda parte. No tengo la legitimidad o la autoridad moral para decir que hicieron bien o hicieron mal los colombianos, o que tomaron la decisión correcta o la incorrecta. ¿Por qué? Porque no puedo yo realmente decir que viví lo que ellos están viviendo. Dicho eso, hay que poner dos cosas sobre la mesa. Uno, el diseño del propio plebiscito. Los plebiscitos tienen varios problemas. Uno, debe haber controles muy estrictos sobre quién los puede convocar, cuándo los puedes convocar, bajo qué tiempos y el porcentaje mínimo de participación para considerarlos vinculatorios. Por ejemplo, el proceso para convocarlos debe ser muy tortuoso. ¿Por qué? Porque es para los domingos de la historia. Dos, debe haber un debate previo que sea nutrido, cosa que en un mes entre la firma de los tratados y la propia realización del plebiscito no podía tener lugar. La propia pregunta no dice mucho, es una negociación muy compleja para resumirla en una pregunta. Tal vez si hubieran puesto 3 preguntas centradas, 1 en estar de acuerdo, 2 en los mecanismos de desmovilización, 3 en los mecanismos de apertura a las FARC y 4 en cuanto a la amnistía, tal vez hubiera sido una cosa mucho más asertiva y hubiera ayudado mucho más a las negociaciones de paz en caso de que se hubiera dicho un no. Y por último, no participó un porcentaje de la población suficientemente grande para realmente ser vinculatorio. Dicho esto, necesitamos comenzar a ver otra vez el tema con su complejidad. Se puede decir que porque las zonas en donde hubo conflictos fueron los que votaron más a favor del sí, ¿está mal legitimado? No necesariamente. Fueron las personas que han sufrido carne propia, sí, pero también se nos están los propios intereses de grupos que se han beneficiado del statu quo y que también se beneficiarían con la paz. Guerrillas, narcotráfico. No necesariamente se puede tomar una postura militante y no creo que sea lo mejor para un público como nosotros dar una postura militante a favor o en contra. Claro, y aparte creo, no sé tú qué opinas, pero creo que un punto muy válido y es toda la política detrás de este tema, ¿no? Un tema muy político. Vimos aquí una batalla entre Álvaro Uribe, el expresidente, y Juan Manuel Santos, el actual presidente. Pues mucho se disputaba, porque ellos han estado en conflicto sobre este tema, ¿no? Y cada quien, claro, ¿no? Como llevando agua a su molino. Pero todo aquí es político, a final de cuentas, Larry. ¿Qué cosa no es política cuando estamos hablando de un proceso de negociación con un grupo subversivo, claro, en donde los dos principales partidos o las fuerzas políticas tienen versiones distintas y en donde todo se decide con una pregunta que realmente no abona para la conciliación, un sí o un no, que no es politizado? Y aquí habría que revisar temas como qué tanto se incorporó la participación del Congreso, digamos, en el proceso de mediación o de paz, qué tan legítimo está la participación en cada una de las partes del proceso. Y aparte creo que un detalle muy particular es los colombianos, a diferencia de los que lo vemos por fuera, pues han sufrido el tema de las FARC por más de 52 años, ¿no? En donde han muerto más de casi 250.000 de personas, han desplazado 1 millón de personas, secuestros, asesinatos y demás había sido la orden del día. Entonces, perdonar todo eso no es
no es nada más de un plebiscito, ¿no? Hay muchos sentimientos encontrados sobre lo que debe ser la FARC. Entonces yo sí estoy de acuerdo contigo en que cómo se hace la pregunta y específicamente qué se pregunta, porque no es nada más estás de acuerdo o estás en contra, ¿no? Sino es mucho más profundo y pasó justo también, me acuerdo del mismo plebiscito que hizo Rusia en Ucrania, te acordarás, claro, ¿no? En Chechenia. Entonces, el tema sobre la pregunta creo que es la clave medular de qué tan exitoso puede ser el plebiscito y creo que el cómo se preguntó, y también un tema que aunque celebrado por todo el mundo, es fácil verlo de fuera, pero el vivir 52 años de una guerrilla que ha afectado la vida diaria de la población colombiana, pues es un tema que solamente los colombianos lo pueden vivir, como tú muy bien apuntabas, ¿no? Entonces creo que la celebración fue demasiado pronto, antes de preguntarle a la población si verdaderamente esto era lo que ellos querían y cómo lo querían hacer. Entonces creo que sí coincido contigo, Fer, es un tema muy particular, pero también que lleva mucho trasfondo. Así es. Y bueno, lamentablemente esos temas no se destraban con un solo ejercicio, toman años, pueden incluso tomar generaciones. Me acuerdo cuando fue la transición del gobierno de Ernesto Zedillo a Vicente Fox, había personas que querían hablar sobre comités de la verdad, sobre lo que pasó en los años del PRI. Proporción guardada, creo que necesitamos hablar mucho sobre otros temas, mucho sobre qué es lo que podemos hacer como democracia, construir una democracia, y no solamente eso se logra socializando las reglas del juego, sino generando un espíritu de solidaridad. Claro. Y obviamente llegar a la paz en un país como Colombia es un esfuerzo lento y tal vez requieran una mejor, un debate más profundo. Yo creo que nadie quiere guerra, pero habrá que ver las condiciones en las que se puede llegar a la paz. Exactamente, Fer, porque creo que particularmente en el tema de las FARC, muchos sintieron que se les estaba dando demasiado una participación en gobierno, que pudieran ser pues parte de la clase política, y eso es lo que pedía las FARC para poder firmar este tratado de paz, ¿no? Pero muchos decían, es demasiado, o sea, estos son vistos como asesinos que han hecho un caos en Colombia, que fueron en gran medida los que sembraron a los grandes narcoterroristas, ¿no? Como Pablo Escobar, entre otros tantos, ¿no? Los famosos llamados Pepe, que también causaron pues muchas desgracias humanas en su momento en Colombia. Y esto fue, muchos ven a la FARC como ese terreno fértil que crearon para que personajes de esta índole, que fueron terroristas y narcoterroristas, que aterrorizaron no solamente Medellín, Cali, sino también la misma Bogotá y todo Colombia, y la verdad es que aterrorizaron a todo el mundo con estos actos de violencia y de bombas, y cómo destruyeron, te acordarás, la Secretaría de Seguridad, ¿no? Con una bomba, etcétera. Y las FARC es visto como eso, ¿no? Como parte de esa historia macabra de Colombia que causó una desgracia inmensa, y de repente un gran premio, ya pueden ser ustedes políticos, gobiernen Colombia, ¿no? Y pues obviamente muchos dijeron, ¿qué es esto? O sea, esto es lo peor que pudieras dar, es premiar a un asesino, ¿no? Es como si sacaras te acordarás, al Mocha Orejas de la cárcel, ¿no? Y dijeras, ahora tú puedes ser gobernador si gustas, ¿no? Pues ¿cómo? Si él mató a miles o a millones de personas, ¿no? Mario Augusto al Senado. Claro, ¿no? Entonces creo que ese trasfondo, que pues en realidad las cosas tenemos que decirlo como es, creo que el gobierno de Santos no lo analizó a tanto detalle, ¿no? O sea, para decir, oye, ¿hasta dónde estamos dispuestos a dar por una firma, pues sí, pudiera ser histórica, pero que si no se maneja bien nunca se va a dar la firma, como fue en este caso? Exactamente, y creo que eso es una oportunidad no para nosotros, no de tanto de aprobar o descalificar un proceso según nuestras propias tendencias políticas, sino a repensar cómo puede ser un proceso de paz, a repensar cómo puede descenderse una guerrilla, a repensar cómo puede reconciliarse un pueblo y construir una democracia. Es muy cierto, pues con eso dicho, Fer, como siempre, pues salud, qué gusto. Encantado. Y